Vamos a entrar en a la unidad temática número 2 de este programa de microeconomía intermedia, microeconomía de competencia imperfecta. Y tras haber pasado por distintos aspectos del prisma del monopolio y sus formas de regulación, sus alternativas de maximización de beneficios, pasamos a una estructura de mercado que, a diferencia del monopolio, pero también a diferencia de la competencia perfecta y de la competencia pura, la característica notoria de este tipo de estructuras de mercado es la presencia de interdependencias estratégicas. Vale decir, no es la competencia ciega, la competencia casi que como aquella vieja frase de dos ejércitos ciegos batallando en la noche, eh, que al final del día representa la mercados que están muy atomizados, donde sabes que hay una cantidad muy importante de incumbentes, pero que ninguno entre sí compite ni por diferenciación ni con estrategias de guerra de precios o de invasión de mercados, porque propiamente su tamaño impide utilizar esas variables de decisión, a diferencia del monopolio, donde virtualmente se encuentra solo, o ciertamente en algunas versiones del monopolio, como el monopolio impugnable, el contestable monopoly, eh, ciertamente hay una percepción de que son tan bajas las barreras a la entrada que apenas puede disfrutar del hecho de estar solo y justamente para evitar entradas que pueden afectar severamente el flujo de caja de la empresa e incluso la cobertura de costos, renuncia a colocar precios por encima de los costos marginales precisamente para frenar o para eh, persuadir a empresas que son potencialmente incumbentes el entrar en esos mercados. Pero, digamos, esas condiciones muy especiales del monopolio impugnable, en general los monopolios, bien sean los estatutarios, bien sean los monopolios naturales, están solos. Y el estar solo no significa estar inconsciente de las amenazas que podría suponer la entrada de un competidor, pero sí, y por tanto puede hacer esfuerzos, digamos, erogaciones que levanten, que mantengan o incluso que eleven las barreras a la entrada, pero estás compitiendo fundamentalmente contra los consumidores, estás compitiendo bien contra el regulador, bien contra los consumidores, porque efectivamente, en rigor, la competencia tan solo tiene un protagonista que es la firma que disfruta de esa condición de monopolio. Eh, Al contrario de esas dos formas extremas de construir estructuras de mercado que se parecen mucho, digamos, a las que prevalecen en sectores de pequeñas escalas, en sectores de bienes perecederos, en sectores donde ciertamente es posible producir un determinado bien sin efectuar ni excesivos gastos de inversión, ni tecnológicos, ni representan, digamos, condiciones difíciles de cumplir y por tanto reducen, mitigan mucho la presencia, la presencia de firmas en un sector, como podría ser, digamos, la producción agroalimentaria o en el caso de servicios, especialmente en comercio, donde puede haber una importante cantidad de emprendimientos, de unidades productivas que están operando entre sí. Y también, a diferencia de estructuras de mercado típicamente de los servicios públicos básicos, con grandes economías de escala, redes de distribución, etcétera,
Pues el caso del oligopolio puro representa normalmente muy pocas firmas, eso es exactamente lo que significa. Firmas que se conocen, firmas que, por decirlo de nuevo, por una metáfora, firmas que se ven a los ojos, que tienen unos files de múltiples interactuaciones, impactos de decisiones de una empresa sobre los beneficios de otra o de otras empresas. Y esa estructura de mercado constituida por pocos incumbentes, conocida como oligopolio, pues seguramente es la que prevalece a nivel de la producción a gran escala de determinados commodities, agrícolas, minerales, energéticos, y que no obstante que pueden haber una enorme cantidad de productores, son muy pocas empresas las que lideran los mercados y en las cuales cualquier decisión, precio, cantidad, inversión, incluso distribución geográfica, afecta el performance de las otras empresas. Entonces, si algo caracteriza este tipo de estructuras de mercado, precisamente son las llamadas interdependencias estratégicas. Por ello, generalmente en este curso damos algunas pequeñas herramientas, es una visión muy superficial, muy intuitiva de teoría de juegos y de soluciones que se pueden presentar en mercados donde precisamente prevalecen esas relaciones o prevalecen esas externalidades normalmente negativas que hacen que efectivamente, si la variable es cantidad, lo que ocurra con la decisión volumétrica de una empresa afecta negativamente la participación de mercado, el volumen que eh, puede abordar la otra empresa y desde luego los precios que finalmente, para bienes que son normalmente homogéneos, que es una de las segundas, o es la segunda característica que prevalece en este tipo de mercados, hará que efectivamente se impacten los beneficios. Entonces, estas interdependencias que también pueden ser, o externalidades que también pueden ser positivas, si la variable conjetural, la variable de decisión, de control, son los precios o son las barreras, bueno, hay distintas posibles soluciones a este tipo de estructuras de mercado. Pero, digamos, todas ellas permiten una mejor comprensión si nos dotamos de unos cuantos conceptos, unas cuantas resoluciones o métodos de resolución de dichas interdependencias estratégicas. Y eso nos lo proporciona, digamos, la tradición de la teoría de juegos y las herramientas que a lo largo de su evolución se han venido desarrollando y que utilizaremos algunas videoclases para introducirles, para familiarizarlos con esas herramientas. Porque al final del día, ciertamente esas interdependencias dependen crucialmente por ejemplo, la cantidad total disponible de información. Si es un juego donde toda la información es requerida para tomar una decisión, para seguir un cierto curso de acción, la firma, el agente dispone de ella, o por el contrario, hay información que se distribuye asimétricamente o hay información incompleta, hay información que a lo mejor incluso ni siquiera existe antes de ocurrir ciertamente el evento, y que hace en consecuencia que las decisiones se tomen en un contexto de incertidumbre y que deban los distintos estados posibles de naturaleza asignárseles una probabilidad de ocurrencia, con base a la historia, con base a estadísticas, tablas actuariales, con base a la intuición, con base a la percepción que pueda tener el propio agente.
una segunda dimensión relevante para el tipo de solución de equilibrio que en estas estructuras de pocos competidores se presenta, tiene que ver con el número de veces que se da la interdependencia. En otras palabras, aquí lo colocamos en este índice de contenido, la repetición. Si el juego es repetido o no es repetido, si se juega una sola vez, si se juega ciertamente un número de veces largo, pero conocido en cuanto a su finalización, es decir, con con una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, conocida y que también induce, digamos, a comportamientos estratégicos de los agentes anticipando las jugadas en el tiempo y, por tanto, seguramente llegando a una decisión en el momento mismo de hacer el movimiento que ya gracias a esa forma, como se denomina esta literatura retroyectiva, de solucionarla, termina abriendo juego ya con un equilibrio resultante final, un equilibrio Nash. En algunos juegos, en algunas interdependencias, importa quién juega primero, si tengo la oportunidad de tomar una decisión que sea irrevocable, que sea un compromiso irrenunciable y que pueda persuadir en consecuencia a los peers, a los rivales, a que esa decisión tomada eh, afecta, influye definitivamente en las jugadas disponibles para los otros agentes. Entonces, si el mover primero tiene ventaja, pues seguramente entonces la secuencia en la que se desarrolla el juego va a ser crucial a la hora de anticipar cuál va a ser la resolución final de esa interacción, de ese juego. Y, digamos, otros aspectos como señalización, amenazas creíbles, no creíbles, reputación, etcétera, pueden ser otros aspectos también muy relevantes a la hora de poder desplegar estos juegos que nos dan, digamos, como una caja de herramientas, algunos conceptos y algunas metodologías de abordaje de los problemas que pueden ser muy interesantes a la hora después ya de aterrizarlos en juegos económicos en particular. Entonces, tras esa introducción, la unidad temática continúa con estructuras de mercado muy simples, incluso van a ver ustedes que vamos a utilizar inclusive estructuras de mercado llamadas duopólicas, donde hay solamente dos firmas, colocar una tercera, cuarta, enésima firma puede complicar o puede facilitar mucho el juego, si hay juegos y subjuegos, o si hay un solo juego, si hay, digamos, posiciones de dominio y asimetrías entre las firmas, pueden resultar en situaciones de juegos distintas. Pero arrancamos, digamos, iniciamos este recorrido con una forma muy simple que consiste en imaginarnos un juego que es un juego, en primer lugar, donde no hay cooperación, es decir, donde no hay acuerdo, no hay comunicación entre las firmas, y donde la variable de decisión, la variable sobre la cual tienen que escoger las dos empresas es la cantidad. Ello nos lleva directamente a una forma de modelización de juego no cooperativo en el llamado equilibrio de Cournot-Nash, o el modelo de Cournot-Nash, donde la variable de decisión es el volumen de producción y donde vamos a ver, digamos, cuál es el equilibrio posible y, digamos, las consecuencias en términos de bienestar, de eficiencia de ese equilibrio comparado con unos alternativos como son justamente el de competencia perfecta, es decir, el elevar a un n lo suficientemente grande la cantidad total de firmas o a salirse del juego no cooperativo, de la especie de dilema del prisionero, ya veremos qué, en qué consiste esa figura,
o esa resolución, que haría que la solución sea subóptima desde el punto de vista de los incumbentes, desde el punto de vista de las empresas que concurren a ese mercado, que son muy pocas, y sin embargo la ausencia de comunicación o de cooperación termina generando una situación de beneficios inferior a la que potencialmente podría arrancar ambas empresas. Desarrollamos en un segundo momento un modelo que cambia el locus de decisión de la empresa desde los volúmenes a los precios. Y eso nos va a permitir desarrollar una solución paradójicamente muy parecida a la de la competencia perfecta, que sería la solución de guerra de precios, la solución Bertrand-Nash, que es otro posible equilibrio, además muy curioso, porque es un equilibrio que a pesar de haber, digamos, un máximo de concentración, cuasi máximo de concentración, que sería un duopolio. Sin embargo, la solución es similar normalmente a la de competencia perfecta, al menos en los periodos de más estrés comercial, de mayor tensión competitiva. Eh, en un tercer peldaño vamos a configuraciones de los juegos o de las interrelaciones en las cuales introducimos el aspecto del liderazgo y del seguimiento de ese liderazgo a partir de las ventajas de mover primero. No siempre mover primero tiene ventaja, a lo mejor mover segundo o mover después puede tener una ventaja, especialmente en condiciones de incertidumbre. Pero en este caso vamos a desarrollar un tercer modelo, es el modelo del líder-seguidor, llamado el modelo de Stackelberg o solución de Stackelberg, cuando una empresa tiene una posición de predominio en ese mercado y donde una decisión en materia de inversión, de costo de localización, etcétera, o de entrar primero a un mercado, lanzar primero un producto, puede ser, o puede otorgarle, al menos temporalmente, una ventaja importante a esa firma que la hace convertirse en líder o en mantener el liderazgo. El liderazgo no necesariamente supone un mayor share, puede ser una mayor rentabilidad porque coge un segmento en el cual alojarse y que lo toma para sí. Los modelos de descremar la nata o skimming, este, que, que normalmente hacen que el resto de las empresas o la segunda empresa simplemente tome la decisión de no disputar ese mercado, ese liderazgo y de, al menos por lo que dure la ronda, por lo que dure esa longitud del periodo, se va a ajustar al rol de seguir, digamos, las políticas de precio, volumen, localización de la líder. Finalmente, digamos, como en una segunda etapa, pasamos de la no cooperación a la cooperación. Es decir, en la medida en que los juegos se repiten en el tiempo, en la medida en que se desarrollan los juegos, que se genera conocimiento mutuo, que se estabilizan los mercados, que se tornan maduros, que son mercados, digamos, con pocas sorpresas desde el punto de vista tecnológico o de cambios en la demanda, pues esa interdependencia en el tiempo y la memoria de que competir y especialmente competir con descuentos ruinosos de precios puede ser una muy mala vía, especialmente si es baja la probabilidad de que logres expulsar a tus rivales de ese mercado, tiende a convencer a los incumbentes en que no es una mala decisión, no es una mala idea comunicarse, acordar, hacerlo de manera tácita o de manera mucho menos tácita, mucho más explícita, como organización de productores, de países productores o de firmas productoras, acuerdos, digamos, de regionalización de competencia, etcétera, que son, digamos, formas, unas más elevadas, otras menos, de coludir, de cartelizarse. Y esa cartelización, que seguramente les viene a la mente a ustedes como el ejemplo más notorio, la OPEP,
termina generando unas soluciones que se alejan mucho de la competencia ruinosa o de las soluciones Bertrand Nash y se acercan mucho más a las soluciones colusivas que reproducen casi la solución de monopolio cuando haces una muy buena coordinación y cuando tienes mecanismos de identificación de trampas o de alejamientos de los compromisos, de incumplimiento de los compromisos, o simplemente como se reconoce en esta literatura como cheating, cuando engañas, cuando trampeas. Entonces, digamos, vamos a desarrollar la solución de cártel, las condiciones para que ese cártel perdure en el tiempo y también, digamos, las debilidades o, digamos, la estructura de incentivos que puede conurbarse, que puede confluir para alejarse de nuevo de la solución cooperativa o una solución no cooperativa o al menos transitoriamente diluirse, debilitarse el compromiso, bien sea en precio, en cantidad o en distribución de los mercados, etc. Y finalmente, y lo estamos haciendo siguiendo, digamos, la convención y la bibliografía, finalmente vamos a hacer una evaluación de cuáles son las barreras, algunas menos inocentes, algunas más inocentes, unas tecnológicas simplemente, otras de decisiones muy conscientes, muy planificadas de construcción, mantenimiento y elevación eventualmente de las barreras a la entrada y o a la salida, que serían, digamos, los, los sellos al final del día, una especie de garantías de que efectivamente van a continuar habiendo pocos incumbentes en ese mercado y por tanto esas participaciones definitivas o ese poder de mercado se va a reproducir a lo largo del tiempo. Este es digamos, el programa, esta es la propuesta de trabajo para esta segunda unidad temática.